En los libros hallarás el tesoro del saber. Y mira, está listo el doctor Ramiro Ramos Salinas y su comentario. Hoy va a hablar de uno de los escritores que al menos, pues yo creo que entre la niñez y la pubertad no empiezas a leer a Julio Verne, ¿no? Sí, Miguel Ángel, Sí. porque buenos Vas a días hablar a de todos. Julius Verne. Cuando nos preguntan Buen día. con qué libro empiezo a arrancar o iniciar la lectura, yo siempre les digo, empiecen a leer a Julio Verne. Así es. Todos los niños y los jóvenes. Y en esta edición de Clásicos Juveniles, es una edición económica y en donde se describe esta gran historia de uno de los escritores del siglo XIX más importantes, porque no solamente es ciencia ficción, sino es ciencia. Ciencia y además ficción. Además ficción. Sí. O sea, la visión que tuvo Julio Verne. Como mira, como aquel biólogo que deja en el Marte, ¿te acuerdas? Es una película reciente, tiene unos 10 años, ¿no? Sí. Llegan a Marte, una expedición de la Tierra, se viene una tormenta, se meten todos a la nave para regresarse, pero dejan olvidado ahí a un biólogo. Sí. Y entre los diálogos, él queda solo en Marte. Dice, soy el mejor biólogo de Marte, porque era el único ser humano que había ahí, y era biólogo, y dijo, yo soy el mejor biólogo. Y empieza a cultivar papas en un invernadero. Invernadero. Y luego pierde comunicación con la Tierra, pero se acuerda que hace muchos años, ahí está la estación Carl Sagan, del primer rover que mandaron, que fue el Pathfinder, ¿te acuerdas? Sí, y entonces empieza a mandar señales, oye, estamos recibiendo señales del Pathfinder que ya tiene 10 años o más años de estar inactivo. Y entonces mezclan la tecnología que ya está vigente con la que están desarrollándose, como tú dices. Verne mezcló la realidad con la ficción. La cosa es que la realidad ya superó a la ficción. Ya superó, porque a la ficción, sí. Este libro lo escribió en 1864. Nomás para que te notes, 1864, Viaje al centro de la Tierra. Y ya tenía muchos conocimientos de geología. Luego, exactamente. Y el año siguiente escribió De la Tierra a la Luna. Así es. Que en 1969 se hizo realidad este libro. Así es. Y luego le escribió 20.000 leguas de viaje submarino. En el 1870... 20.000 leguas de viaje submarino, y se hizo realidad también. Sí. De ahí el nombre, ¿te acuerdas? Pues en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda. El Nautilus. Exactamente. Y un submarino nuclear de Estados Unidos se llamaba Nautilus. Después, se hizo realidad. Y luego escribió La Vuelta al Mundo en 80 días, ya en 1876, en los viajes. Con un globo aerostático, ¿te acuerdas? Globo aerostático. La mejor versión de esta película, hice una Jackie Chan que es muy malita, pero la versión de David Niven con Cantinflas es extraordinaria. Sí, es exactamente. Y la música también preciosa. Por eso Verne, que nació en 1828 y vivió hasta el año 1905, es uno de los escritores de ciencia ficción, y yo digo un científico de la literatura, de los más importantes de la historia de la humanidad. El haber escrito este libro de Viaje al centro de la Tierra le ha dado a muchas generaciones de niños, de jóvenes, de adultos, la posibilidad de soñar, que es lo que te da la literatura, la posibilidad de urgir en la imaginación, de descubrir nuevos mundos, de descubrir nuevos escenarios, de poder andar en un globo, de poder andar en un avión, de poder andar en un submarino, de poder andar en donde difícilmente el hombre por sí mismo puede encontrarse en la naturaleza. Por eso esta historia, que empieza un domingo 24 de mayo de 1863, donde el profesor Otto Lindenbrock es el personaje principal, y donde su sobrino Axel, que es el otro de los personajes principales, empiezan el diálogo y empiezan a narrar esta historia impresionante, en donde ellos están en Alemania. Están en Alemania y están en un laboratorio, en una casa que es un laboratorio, en donde ellos dos conviven con una sobrina del científico, y que empiezan a platicar de mineralogía, de esta ciencia que estudia el maestro Otto Lindenbrock, en donde no solamente es la colección de los minerales que conocemos, el sodio, la plata, el níquel,
el bromuro y todo lo que aprendimos en la tabla periódica, no solamente es eso, sino de dónde provienen. Esa fue la pregunta siempre que el profesor Lindenbrook hacía y que platicaba con su sobrino Axel durante esas pláticas que se hacían en este país y en donde ellos encontraron un tratado de cristalografía trascendental, un tratado que le decía el tío al sobrino que era una posibilidad de encontrar una historia que cuando se lo dijo que era un manuscrito en donde venía un facsímil exacto de una copia pues de este libro, en donde a través de unos signos que había escrito un autor en Islandia, este país escandinavo de solamente actualmente 350,000 habitantes. Es un país que tiene prácticamente la misma población que tiene Nuevo Laredo, un poquito menos, y que en ese país había un volcán que estaba escrito en este libro que estaba leyendo el científico y su sobrino, donde podían descender al centro de la Tierra. Y ahí empieza esta historia en donde el profesor Lindenbrook hace una serie de descifraciones, descifra pues estos jeroglíficos en donde va buscando la forma de encontrar ese camino para poder llegar a ese volcán que estaba en Islandia. Pues imaginemos, ¿no? Ellos estaban en ese momento en Alemania, planearon ir a un viaje a Islandia y así empieza esta historia en donde el sobrino pues obviamente extrañado y también asustado, asombrado de esa posibilidad de ir a un viaje al centro de la Tierra, pues no cabía a veces en esa sorpresa. Sin embargo, pensando en el conocimiento del tío, le hace caso y se van a hacer este recorrido. Llegan a este país que es escandinavo, frío, de Islandia, empiezan a buscar un guía que también se vuelve un personaje importante en la novela y donde el profesor Lindenbrook le platica a este guía que va a descender a este volcán que en este libro, en el siglo XII, en el año 1200, un científico en esa época había dicho que había llegado al centro de la Tierra. Imagínense esta aventura que empieza a descifrar Julio Verne. Es un hecho, dice en una parte del libro, admitido que la temperatura aumenta 1 grado, dice, por cada 70 pies, le discutía el sobrino al tío, al momento que desciende de la corteza terrestre. Y admite que este aumento es constante y siendo los 1500 leguas la longitud de la Tierra, claro que se disfruta en su centro de una temperatura de 2 millones de grados. Esto se los comento porque ahora sabemos que de la superficie al centro de la Tierra es la misma distancia que está de la ciudad de Nueva York a Alemania, nada más para que ubiquen la distancia o se ubiquen en un mapa. Ahora sabemos que descender al centro de la Tierra, cada determinado distancia de 3 metros, aumenta la temperatura 1 grado considerablemente. Y sabemos que con una máquina para hacer un hoyo en el centro de la Tierra, con una perforadora industrial de las más potentes, para poder llegar hasta el mero centro de la Tierra, a la velocidad que pudiera ser un hoyo, nos tardaríamos actualmente 58 años para lograrlo. Imagínense, esto es ciencia y lo que hizo Julio Verne
al escribir este libro y al narrar esta historia y poniendo a su sobrino a ser el que estuviera describiendo este mundo maravilloso, porque llegaron a Islandia, subieron con todas las dificultades a ese volcán, un volcán que no tenía erupción desde el año 1272, es decir, era un volcán apagado que no había tenido ninguna incandescencia en los últimos prácticamente 800 años. Sin embargo, en el libro que habían encontrado de este científico decía que allí era la manera para poder llegar al centro de la Tierra. Y la historia pues narra todas las vicisitudes desde la forma en que suben a esta cúspide, que es uno de los volcanes existentes más altos, ¿verdad?, de Islandia, y donde, y aquí lo narra, y es real, te subes y ves a Groenlandia. Es decir, estamos hablando de la parte más alta de la Tierra y dice, mira Groenlandia, aquí lo narra en el libro, porque en lugares como esos y donde no hay nubes, pues obviamente se ven los cerros o se ven las montañas. Es como cuando estás en Campeche, volteas, estás en las ruinas de Campeche y ves a Chiapas. Y lo ves con esa distancia que hay de kilómetros, pero se puede apreciar como lo podemos apreciar nosotros acá en México, como vemos al Iztaccíhuatl, al Popo, a la Mujer Dormida cuando estamos en Veracruz o estamos en Puebla, en fin. Esta historia empieza ahí en esa subida, en esa cúspide, y luego, pues lo más interesante y divertido del libro es cómo van descendiendo, ¿no? Y todas las penurias que se encuentran, en el sentido de que se encuentran fósiles, se encuentran agua, van en una balsa, escasea el agua, escasea el alimento, van encontrando una serie de minerales, van encontrando una serie de características, de huellas. Se encuentran una huella del personaje que escribió el libro, y por eso, como decía Miguel Ángel, pues este libro lo han hecho película, porque encuentran una señal de ese personaje que había escrito el libro, donde decía, yo aquí estuve, pero no pude lograr llegar hasta el final. En fin, este libro termina de una manera muy apasionante y también espectacular, porque ellos son expulsados de este volcán y salen por otro volcán. Y el volcán donde salen está en Italia. Y entonces salen y ahí, sorprendidos pues de este viaje, aparecen y salen en este nuevo volcán, regresan a su casa y son reconocidos como personajes que hicieron ese recorrido, que es muy difícil hacer, y que pues los espeleólogos, que son los expertos y los que hacen estas expediciones a la Tierra, saben lo peligroso que es ahora y siempre pues hurgar hacia el fondo de nuestra Tierra, ¿no?, de nuestro globo terráqueo. Por eso la recomendación de hoy es este libro, Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne, para que lo disfruten sus hijos, los jóvenes, y para que se interesen en la lectura. Es un gran libro para despertar la imaginación y hacer un homenaje a un gran escritor que fue Julio Verne, el gran escritor de ciencia ficción, que su ciencia se hizo realidad en el siglo XX. El libro. Sí, aquí lo ponemos en la cámara. Eso es algo de lo que debemos estar seguros, que